Jerusalén es la ciudad universal, la ciudad elegida, la ciudad santa. Esa es su bendición, pero también su peligro y su fealdad, puesto que eso supone la convicción de que debe ser tomada por completo. El conflicto palestino-israelí se vive en Jerusalén desde hace miles de años y lo seguimos viviendo hoy. Para los judíos, Jerusalén es donde Salomón construyó el templo sagrado. Para los cristianos es el lugar donde Jesús fue crucificado. Para los musulmanes, Jerusalén es el lugar donde el profeta Mahoma hizo el viaje nocturno. Por esta ciudad han pasado personas que se dice han conquistado el mundo. Ningún otro individuo cambió el entorno como lo hizo Herodes el Grande. Saladino estaba decidido a enfrentarse a los cristianos y expulsarlos de Jerusalén. En una época de dominio islámico otomano, los británicos querían controlar Tierra Santa. El caso principal de los árabes es contra la política del gobierno británico en Palestina. Somos el único pueblo del mundo, sin hogar y sin Estado. Para los israelíes, la creación del Estado de Israel se considera un milagro, y por supuesto para los palestinos es un gran desastre. La historia de Jerusalén es muy complicada, y si no la conocemos en su complejidad, será muy difícil entender lo que ocurre en la actualidad. El pasado nunca muere, y si hay una ciudad a la que eso se aplica, esa es Jerusalén. Han pasado 725 años desde el final de la Tercera Cruzada. Para 1914, el mundo ha sufrido una drástica transformación, impulsada por el auge de la tecnología y la industrialización. Pero la Primera Guerra Mundial amenaza ahora a todo el planeta, y Jerusalén se encuentra directamente en su camino. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Jerusalén seguía ocupada por los otomanos, también llamados turcos, que llevaban allí cientos de años. El Imperio Otomano controlaba la mayor parte de lo que hoy llamamos Oriente Próximo. Había perdido Egipto porque este país había pasado a formar parte del Imperio Británico, pero aún conservaban partes del sur de Bulgaria, el este de Grecia y lo que hoy es Palestina, Jordania, la península arábiga, el Líbano y Siria. En la Primera Guerra Mundial, los turcos acabaron poniéndose del lado de Alemania y Austro-Hungría. Se convirtieron en la tercera parte del eje de la época. Aliados con los alemanes, los turcos envían a un fuerte líder militar para proteger Oriente Próximo. Los otomanos enviaron a Cemal Bajá como gobernador general de Jerusalén, pensando que sería un importante campo de batalla y que necesitaban un militar al mando. Cemal Bajá desempeñó un papel importante en el genocidio armenio. Es conocido por ser alguien con muy poca piedad que no veía con buenos ojos ningún tipo de disidencia. Él fue muy brutal como general. A donde iba, dejaba tras de sí un rastro de asesinatos y ejecuciones. Cemal Bajá ejecutó a tantas personas que su sobrenombre era Cemal el Sanguinario. No el apodo de un hombre pacífico.
Las brutales tácticas del general Bajá incitan a la población árabe local a rebelarse contra su control. El Imperio Otomano era visto como corrupto, como desconectado de las necesidades y deseos de la población árabe de la época. Una de las grandes ironías del régimen otomano fue que contribuyó a impulsar el nacionalismo árabe. No eran árabes, eran turcos. Los árabes dijeron, al diablo con ellos, deberíamos unirnos. Los árabes no tenían un país propio. Durante 400 años habían sido una provincia, súbditos de un sultán turco, gobernados desde muy lejos, desde Estambul, y empezaron a querer la independencia. Así comenzó el auge del nacionalismo árabe, el sueño de crear una especie de reino árabe que combinara y uniera a todos los árabes en una sola nación. Pero Cemal Bajá despreciaba el nacionalismo árabe y lo consideraba una amenaza directa para su presencia y para el Imperio Otomano, y lo aplastó con una fuerza brutal. En cuanto a los nacionalistas árabes, se aseguraba de que fueran seguidos por espías, de que su correspondencia fuera abierta y comprobada, y utilizaba cualquier pretexto para arrestarlos, encarcelarlos y, en muchos casos, incluso ejecutarlos. Cemal Bajá a menudo los colgaba de las puertas de Jaffa de la ciudad vieja para demostrar su poder. Y eso solo obligó a aquellos nacionalistas árabes a alzar aún más su voz, lo que en cambio causó que él prohibiera sus símbolos, su discurso, que organizara más ejecuciones. Pero cada vez que intentaba suprimir ese discurso, el nacionalismo árabe no hacía más que crecer. Esto hizo que algunos reaccionaran de manera muy enérgica contra la brutalidad de las ejecuciones. Entre ellos, en particular, destacó el príncipe Faisal. El príncipe Faisal era hijo de Sharif Hussein, que en aquel momento estaba al mando de la Meca. Formaban parte de los hachemitas, que era la misma familia de la que procedía el profeta Mahoma. Faisal era alto, delgado, espiritual, un poco melancólico, pero tenía encanto y delicadeza. Faisal tenía la capacidad de escuchar a la gente y llegar a acuerdos. Faisal hablaba turco, inglés y francés. Había sido educado y estaba siendo preparado por el Imperio Otomano para ser un gobernante turco en su zona, pero leal al Imperio Otomano. Sin embargo, albergaba un resentimiento extremo contra los otomanos y los quería fuera. Faisal estaba interesado en liberar a los árabes de lo que es la península arábiga, Arabia Saudita, partes de Jordania y el Golfo. Liberarlos de las manos otomanas y tratar de crear su propio gobierno soberano. Bajo esa promesa lanzó la revuelta árabe en el verano de 1916. Faisal reunió a sus hermanos árabes, expulsó a los turcos de la Meca y logró crear una pequeña rebelión. Rápidamente la revuelta quedó paralizada. No podían avanzar. Los turcos tenían artillería y ametralladoras, mientras las tribus árabes no. Todo parecía a punto de venirse abajo. Y Faisal reconoció que no iban a ser capaces de sostener plenamente la rebelión, ese movimiento, sin la ayuda de algunos personajes importantes. La revuelta árabe del príncipe Faisal ha conseguido arrebatar a los turcos el control de la Meca, pero necesitan ayuda para mantener viva la rebelión. Para octubre de 1916, lo cierto es que la rebelión pendía de un hilo
porque los guerrilleros beduinos no podían hacer frente a la potencia de fuego concentrada del ejército otomano. Crucial en este momento fue el papel de los británicos. Los británicos deseaban fervientemente controlar Tierra Santa y ponerla bajo influencia cristiana en un momento en que el dominio islámico otomano era enormemente convincente. Y Gran Bretaña se creía todavía un imperio enorme. Fue apodado el imperio donde nunca se pone el sol. Los británicos sentían que necesitaban tener un control serio prácticamente en todas partes. Vieron que Palestina era un lugar atractivo para los propósitos imperiales y coloniales británicos, y los puertos de Palestina creaban un acceso fácil a Europa desde Oriente Medio. Así que los británicos querían establecerse en Palestina para explotar sus recursos. Los británicos envían a su principal experto árabe a reunirse con el príncipe Faisal, Thomas Edward Lawrence. Thomas Edward Lawrence fue una de las personas más enigmáticas del siglo XX. Fue un aventurero y un maravilloso escritor. Disfrutó de extraordinarias aventuras políticas, militares y sexuales. Le encantaba Oriente Próximo y escribía cartas a casa en las que decía que no quería volver. Lawrence era un brillante oficial de inteligencia, alguien que sabía cómo hacer la guerra, cómo organizar las distintas fuerzas y lo que estaba en juego si no se conseguía el apoyo local para ganar. Pero si se entiende a Lawrence de Arabia a través del prisma de la película, Lawrence de Arabia se está perdiendo la visión de conjunto. Lawrence de Arabia es una gran película, pero no es veraz. Es una ficción maravillosa que juega con la narrativa que Occidente entiende. El sujeto blanco que ayuda a los que no son blancos a hacer lo correcto porque ellos mismos no son capaces de hacerlo. Lawrence de Arabia no fue un salvador de Arabia. Fue un leal oficial de la inteligencia británica que cumplió su misión al pie de la letra. Y en 1917, la inteligencia británica reconoce por fin lo valioso que puede ser Lawrence. Así que Lawrence fue enviado para establecer las bases de la cooperación y se convirtió en el oficial de enlace entre los británicos y Faisal. Creo que Faisal no confiaba en los británicos, pero también creo que comprendía que si tenía alguna posibilidad de establecer su propio Estado árabe, iba a necesitar la ayuda británica. Necesitaban armas, municiones y suministros. Pero la promesa que los británicos hicieron a la rebelión árabe fue que si se unían a ellos, los armarían. Iban a ayudar a organizarlos y entrenarlos. Ambos se desharían de los otomanos y luego les cederían el control. Los británicos habían llegado a un acuerdo conflictivo con sus aliados, los franceses, el acuerdo Sykes-Picot. El Sykes-Picot dividió esa parte de Oriente Próximo en una parte británica, que incluía la mayor parte de Irak, Jordania y Palestina, y una parte francesa, que incluía el Líbano, Siria y también parte de Turquía. Así que iba completamente en contra de todo lo que habían acordado con los árabes en aquel momento. Pero no puedo decir que sea sorprendente porque los británicos y los franceses luchaban por sí mismos, no luchaban por los árabes. Faisal y todo su pueblo fueron timados. Gran Bretaña les engañó y les mintió. Creían que se trataba de una simple liberación, no sabían que eran los preparativos para una ocupación. Lawrence era una de las pocas personas que lo sabían y a medida que trabajaba con Faisal, fue descubriendo el papel engañoso que estaba desempeñando. Lawrence tenía una lucha interna que se agravó con el tiempo. Cuanto más conocía a Faisal, encontró que tenía mucho en común con Faisal, quien era de la misma generación y con quien pasaba mucho tiempo. Se llevó a Faisal aparte y le dijo: escucha, no confíes en mi gobierno porque te va a traicionar. Ciertamente, Faisal vio a Lawrence como alguien que estaba de su lado. Juntos, Faisal y Lawrence
trabajan para expulsar a los turcos de Arabia. Lawrence y Faisal planearon una serie de ataques a las líneas de suministro turcas. El objetivo era mantenerlos sangrando para que no pudieran curarse, luego volver a atacar. Y así sucesivamente. Cuanto más tiempo pasaran hambre, más débiles se volvían y más posible era que fueran expulsados por completo. Eventualmente, aquella resultó ser una estrategia muy exitosa. Cemal Bajá estaba siendo apaleado por los soldados árabes y finalmente se dio cuenta de que no podían estar haciendo todo eso por su cuenta. Tenían que estar recibiendo ayuda y los únicos que podían estar ayudándolos eran los británicos. Así que Cemal Bajá decidió que debía pasar a la ofensiva. Y eso fue precisamente lo que hizo. Desierto Árabe, marzo 1917. Thomas Edward Lawrence y el príncipe Faisal han lanzado una serie de ataques contra las líneas de suministro otomanas. Pero mientras Cemal Bajá lucha por contener la escurridiza rebelión árabe, prepara una ofensiva contra las fuerzas británicas en Oriente Próximo. Cemal Bajá se enfrentaba a una ofensiva británica sostenida y coordinada a través del desierto del Sinaí, que se había acantonado justo al sur de lo que hoy es Palestina. Allí se produjo la primera y la segunda batalla de Gaza. En dos ocasiones, con un mes de diferencia, el ejército británico realizó asaltos frontales contra los ejércitos turcos atrincherados, lo que habían hecho en el frente occidental contra los alemanes, y ambos intentos fueron un fiasco. Le costó la vida a miles de soldados británicos. Fue una derrota muy humillante para ellos, así que se retiraron. Cemal Bajá en Jerusalén se convirtió en un héroe, y estas dos batallas de Gaza fueron dos de las victorias otomanas más destacadas. Tras la derrota de los británicos, la revuelta árabe planea su propio asalto. Para la revuelta árabe, la ciudad más importante era Damasco. El príncipe Faisal conocía la importancia de Damasco. Quería estar en Damasco. Era muy importante, histórica, religiosa y estratégicamente. Damasco fue la primera capital real del Imperio Islámico fuera de Arabia. Y lo fue durante casi un siglo, bajo la dinastía que llamamos Omeyas. Y por ello los nacionalistas árabes siempre soñaron que idealmente Damasco sería una ciudad de ensueño que podría ser la capital del reino árabe. El extremo oriental de la península del Sinaí era un estrecho que conducía a esta ciudad de Aqaba. Una crucial ciudad portuaria. Aqaba es la puerta de entrada para capturar Damasco. El problema con Aqaba era que nunca saldrían de la playa porque los turcos tenían ametralladoras, todo apuntando al mar porque ese era el lugar natural donde pensaban que alguien iba a atacar. Iba a ser una réplica de lo que los británicos habían hecho en todas partes, enfrentarse a la parte más fuerte de la línea turca. Lawrence pensó en ir hacia el interior, venir a través de las montañas y tomarla por detrás. En mayo de 1917, la decisión de tomar Aqaba fue tomada por Faisal y Lawrence, sin ninguna referencia a las autoridades militares británicas en el Cairo. Salió del radar de todo el mundo y partió con una fuerza de comandos en una marcha de casi 1,000 kilómetros, desapareciendo en el desierto.
Incontables días en el desierto, sin agua, con la posibilidad de que los camellos empezaran a morir antes de llegar al lado opuesto. Si los camellos morían, entonces todos morirían. No había nada para aliviar los ojos. Los hombres se volvían locos. Y en diferentes momentos del viaje, creo que Lawrence pensó que estaba loco. Había tormentas de arena y la gente moría por el camino. Lawrence pesaba más de 60 kilos. Al final del viaje, 40. Pero el objetivo era persuadir a los miembros de las tribus locales para que se unieran a la alianza y aportaran sus fuerzas al ejército. Les decía, vamos a luchar por Faisal porque es el descendiente del profeta. Si eso los motivaba, se detenía ahí. Y si no, bueno, les decía, hay oro y una gran recompensa y podría ser el príncipe de esta región. Les daba lo que deseaban para conseguir lo que él deseaba. Un ejército organizado contra los turcos. Para cuando el ejército árabe descendió sobre Aqaba a principios de julio de 1917, contaba con 2.000 hombres que iban a irrumpir en Aqaba desde tierra. Todas las defensas de los otomanos estaban dirigidas hacia el mar, en dirección opuesta. Muy pronto los turcos se dieron cuenta de que no tenían salida y se rindieron. La batalla de Aqaba demostró la importancia de las alianzas con los miembros de las tribus locales. Conocían el terreno y eran luchadores. Miembros de tribus que sobrevivían protegiendo lo que era suyo en el desierto y no habrían tenido éxito si Faisal no hubiera formado parte de ella. Aqaba es el punto de inflexión porque puso a los árabes en una posición en la que podían extender la revuelta a regiones centrales de Oriente Próximo. Lawrence pensó, ya no luchamos por los británicos, sino por los árabes. Nadie había escuchado de él en más de 2 meses. Seguro figuraba como desaparecido. Incluso se le daba por muerto. Lawrence se dio cuenta de que debía notificar sobre la caída de Aqaba. Las comunicaciones de la Primera Guerra Mundial eran a menudo bastante primitivas. Si no había una línea telegráfica o telefónica tendida, se dependía de que la gente físicamente se moviera para comunicar información. Lawrence salió de Aqaba y se dirigió hacia el canal de Suez para llegar a Egipto e informar así al cuartel general. Cuando Lawrence regresa a El Cairo, se encuentra con un nuevo líder al mando del ejército regional británico. La revuelta árabe ha resultado en la primera victoria aliada en Oriente Medio, y Thomas Edward Lawrence regresa a El Cairo para dar la noticia al cuartel general británico. Así que imagínense la escena. Los otomanos han conseguido estas victorias en Gaza sobre los británicos. La moral está por el suelo entre las tropas británicas y la guerra no va muy bien. Y de repente Lawrence llega con la noticia: he tomado Aqaba. He conseguido esta increíble victoria. Aquello inclinaría la guerra entera a favor de los británicos. Pero aún más importante fue cuando llegó a El Cairo un nuevo comandante en jefe británico, Allenby. El general Allenby no era el típico general británico de la época. No provenía de una familia de generales. Era un oficial de caballería agresivo que inspiraba una gran lealtad personal por toda su integridad y valor. Tenía una visión tremenda, y tal vez esa guerra de trincheras estática y claustrofóbica no encajaba en su mente, porque como soldado de caballería imaginaba cómo utilizar sus unidades de caballería, así como el cuerpo de camellos británico. Al tiempo que Allenby llega a Oriente Medio,
se producen grandes cambios en la Jerusalén controlada por los otomanos. La ocupación de Aqaba por las fuerzas de Faisal fue un momento de pánico para los alemanes, porque se dieron cuenta de que no podían depender solo de su ejército otomano para prevenir que los británicos ocuparan Oriente Próximo. Alemania envía miles de refuerzos a Jerusalén. Y lo que hasta entonces había sido una guerra por poderes entre británicos y alemanes, se convirtió en un frente real de la Primera Guerra Mundial. El general Allenby envió a Lawrence de vuelta a Arabia y al mismo tiempo planeó su empuje y su movimiento a través del Sinaí hacia Gaza y luego hacia Jerusalén. Hubo un punto muy importante que reflejaba la importancia de Jerusalén para el mundo cristiano. El primer ministro de Inglaterra envió un mensaje al general Allenby que decía: asegúrese de tomar Jerusalén antes de Navidad. Las noticias que llegaban del frente en Francia no eran buenas. Cada día se producían bajas graves, así que necesitaban lo que podríamos llamar una historia muy sentimental que pudieran vender al pueblo británico en Inglaterra, de vuelta a casa. Quería Jerusalén como regalo de Navidad para el pueblo británico, la mismísima Ciudad Santa. Así que se enviaron importantes fuerzas británicas allí. Había una fuerza naval de cobertura, luego transporte de motor, elementos aéreos, suministros, tropas británicas y australianas. Jerusalén, octubre de 1917. Cemal Bajá vio venir al ejército británico, pero tenía bastante confianza en que podría ganar una ofensiva terrestre contra los británicos. Tenía tantas tropas alemanas con él que no debería ser tan difícil, pero no tenía ni idea de cómo iban a atacar los británicos. Allenby, en lugar de estrellarse contra un muro como ocurrió 2 veces antes en Gaza, se dirigió hacia el interior. Ejecutó un brillante golpe de Estado que todavía se estudia en las academias militares, donde flanqueó a los otomanos, tomó Gaza y en cuestión de semanas marchó sobre Jerusalén. Y Cemal Bajá, por supuesto, estaba al mando general del frente de esa batalla. Los alemanes le dijeron a Cemal Bajá: estás fuera. Y él respondió: no, este es mi ejército, esta es mi tierra. Pero Alemania, como era de esperar, dijo: no solo estás fuera, sino que además no volverás a ver Jerusalén. Y como se le prometió, Cemal Bajá nunca volvió a ver Jerusalén. Eventualmente fue trasladado al frente ruso y acabó convirtiéndose en un refugiado político. Y finalmente fue asesinado por un armenio por haber participado en el genocidio de Armenia. Con el mando de la Ciudad Santa ahora directamente en sus manos, los alemanes dirigen su atención a la destrucción de los británicos. Los alemanes iban a asegurarse de que por cada centímetro de terreno que avanzaran los británicos iban a sangrar. Y a medida que los británicos avanzaban hacia Jerusalén, el teatro del desierto se convertía en un lugar brutal para la batalla. El combate era feroz y feo. Era un combate en el desierto en su máxima expresión. A pesar de todo su éxito, el general Allenby pronto aprenderá que ha perdido a uno de sus principales activos. El general Allenby y los británicos marchan hacia Jerusalén, pero Thomas Edward Lawrence está desaparecido en combate. Lawrence estaba en el interior de Siria tratando de reunir tribus para empujar contra las fuerzas turcas en esa zona. Estaba en la ciudad de Deraa, en lo que hoy es el sur de Siria. Era bien conocido por los turcos otomanos. Había un precio por su cabeza. Lo descubrieron, lo arrestaron, lo llevaron ante el oficial otomano que defendía Deraa. Y se dice que lo encarcelaron y lo violaron.
y eso lo trastornó de por vida. Fue algo de lo que, se dice, nunca se recuperó. Creo que se convirtió en una intensa fuente de humillación y degradación para él. Después de torturar a Lawrence, los turcos lo dan por muerto. Mientras tanto, el general Allenby sigue hacia Jerusalén. Pero cuando toda su fuerza se encuentra con una brutal tormenta de invierno, se detienen abruptamente. No estaban al tanto de que las condiciones invernales en las colinas de Judea y al sur de Siria pueden ser muy complicadas. Hay inesperadas tormentas de granizo, inundaciones repentinas, nieve que pueden detener los medios de transportes más modernos o un ejército. Con los alemanes dentro de Jerusalén y los británicos afuera, listos para tomar la ciudad, se desató una gran tormenta. No se podía ver nada, así que los británicos tuvieron que esperar a que pasara la tormenta antes de comenzar su asalto a la ciudad. Mientras el general Allenby se ve obligado a esperar, Lawrence se aferra a la vida en Deraa. Lawrence escapó de sus captores en Deraa. Regresó a una especie de escondite en el desierto que había estado operando fuera de Basra. Y luego, poco a poco, se abrió camino de regreso a Arabia. Lawrence sigue conmocionado por su cautiverio, pero se apresura a reincorporarse al frente británico. Se reúne con el general Allenby a las afueras de Jerusalén, donde los británicos esperan su oportunidad para atacar. Cuando por fin terminó la tormenta, los británicos se esperaban la batalla más sangrienta de sus vidas. Entraron en Jerusalén y la hallaron en silencio absoluto. En diciembre de 1917, a los alemanes no les gustó haber perdido el sur de Palestina. Los británicos se habían abierto paso. Los alemanes reconocieron que cualquier tipo de destrucción en Jerusalén les crearía una publicidad tan negativa que simplemente se trasladaron al norte. Los alemanes no devastaron la ciudad antes de marcharse, la dejaron intacta. Así que los británicos realmente no conquistaron Jerusalén, los alemanes la abandonaron. Cuando los alemanes y los otomanos huyeron de Jerusalén, el único que quedó atrás fue el alcalde de Jerusalén, quien no tenía ejército. Lo único que tenía eran las llaves de la ciudad. ¿Qué opción le quedaba? Lo único que podía hacer era rendir la ciudad. La bandera que se presentó era una sábana para demostrar que había una rendición. Jerusalén, 11 de diciembre de 1917. Creo que lo fascinante de la conquista británica de Jerusalén en diciembre de 1917 es lo orquestados y coreografiados que estuvieron los acontecimientos. La cultura romántica británica del siglo XIX había enaltecido la tradición de las cruzadas. Y se ve en ciertos carteles de propaganda cómo la figura fantasmal de un cruzado se cierne en el cielo detrás de los soldados británicos en las colinas de Judea. La caída de Jerusalén sonaba muy bien en las capitales occidentales. Después de 700 años, los cruzados habían ganado. Y los medios británicos también trataron de presentarlo como tal. Así, mientras Allenby avanzaba hacia Jerusalén y tomaba la ciudad, había constantes reportajes diarios en los medios británicos comparándolo con Ricardo Corazón de León y con su campaña cruzada. Pero el legado de las cruzadas en el cercano Oriente musulmán es el de occidentales que llegan, invaden, conquistan y matan. Allenby sabía que, para ellos, la palabra cruzada tiene un legado increíblemente tóxico. Dejó claro que veneraba la ciudad, que la respetaba y que se negaba a entrar en ella si no lo hacía caminando. Esta es la icónica fotografía de Allenby entrando a la ciudad vieja por la puerta de Jaffa, rodeado de su séquito, y dirigiéndose después a la ciudadela de San David, donde leyó la proclamación de conquista.
El general Allenby anunció que a partir de entonces, las 3 lenguas de la ciudad, árabe, hebreo e inglés, serían respetadas. Las 3 religiones se respetarían y se haría todo lo posible por apoyar la idea de la libertad religiosa. Eso suena maravilloso, ¿no? Los palestinos hicieron fila para verlo, porque los británicos se habían presentado ante ellos como los salvadores de la opresión otomana. Y ahí estaba ese hombre blanco, tan maravilloso, bajando de su auto, caminando con humildad por la ciudad santa y con el acuerdo Sykes-Picot en el bolsillo. Eso sí fue una puñalada por la espalda para los árabes. Enero de 1918. Las fuerzas británicas han capturado Jerusalén. Pero Lawrence decide que debe abandonar la ciudad santa para ayudar a la revuelta árabe a reclamar Damasco. Lawrence quería llegar a Damasco antes que los británicos y los franceses. Llegó con Faisal, entraron en Damasco y establecieron un gobierno provisional. Mientras tanto, en San Remo, Italia, las potencias europeas, sin representación árabe, se reunían para aplicar los términos del acuerdo Sykes-Picot. El legado del Sykes-Picot fue horrible porque estableció la forma en que se divide el Oriente Próximo moderno. Cuando se hizo público por primera vez, muchos árabes seguían creyendo que los británicos eran honestos con ellos y que apoyarían la creación de un reino árabe. Todo el mundo seguía en negación. Más tarde se dieron cuenta de que los británicos habían puesto a todos contra todos. Fueron las grandes potencias las que se repartieron Oriente Próximo y asignaron porciones de territorio que se convirtieron en los actuales estados-nación de Palestina, Líbano, Jordania, Siria e Irak. Esas líneas se trazaron artificialmente. Les preguntaron a los árabes de Siria, Palestina, Irak y Líbano, ¿qué querían? Por supuesto que no. Imaginen a Faisal, que había estado luchando todo ese tiempo, esperando recuperar su patria, y ahora se la arrebataban. Acabó con otro territorio. Básicamente fue creado por los británicos, llamado Irak. Era una región en la que Faisal nunca había estado. Y luego fue el rey de Irak durante las siguientes décadas. Para Thomas Edward Lawrence, el final de la Gran Guerra tuvo un costo muy personal. Al fin de la Primera Guerra Mundial, Lawrence estaba psicológicamente destrozado. Creo que eso se debe en parte al trastorno de estrés postraumático y al sentimiento de culpa con el que salió de la guerra. Era un hombre luchando por una nación árabe, pero también era un soldado británico. Y ese imperio suyo consumía todo lo que tocaba. No le querían. Solo lo utilizaron como instrumento para traicionar a un pueblo que llegó a apreciar y amar. Hay una increíble ironía en la vida de Lawrence. Entre muchas otras, fue descubierto por periodistas y se convirtió en una especie de ídolo del cine gracias a sus aventuras en Arabia. Se lo ve entre dunas de arena, palmeras y bailarinas. Los británicos y franceses no podían dar crédito a nadie más que a sí mismos. De ahí la invención de Thomas Edward Lawrence. Algo como la historia de Tarzán. Los salvajes no podían organizarse. Estaban demasiado divididos, eran demasiado ignorantes, demasiado cobardes. Necesitaban a este blanco para organizarlos y hacerlo. Y creo que la experiencia de la fama lo asustó y lo desilusionó. Así que se retiró a vivir en una casa sin electricidad ni agua corriente en Dorset. Tuvo varios episodios de depresión, contempló el suicidio y en la primavera de 1935 murió en un accidente de motocicleta.
La historia de la Primera Guerra Mundial es muy importante para Oriente Próximo porque este cambió para siempre. Se convirtió en una región devastada por la guerra y dividida en estados y naciones que en parte tienen sentido, pero en parte no lo tienen aún hoy en día. La crisis actual del mundo árabe tiene su origen en este acuerdo Sykes-Picot, luego de ser puesto en marcha. Fue un complot urdido por el mundo occidental. Las potencias coloniales apoyaron a monarcas que jamás fueron elegidos por el pueblo. Aquella promesa de democracia e independencia sigue sin cumplirse en la mayor parte de la región hasta el día de hoy. Y uno se pregunta, ¿qué sería del mundo árabe hoy si no fuera por lo que el imperialismo hizo para sofocar las ambiciones nacionales de sus pueblos, imponer regímenes, expropiarlos de riquezas y explotarlos? El imperialismo cometió un pecado que aún hoy se cobra víctimas. Los británicos se aprovecharon de todos los demás. A los judíos les dijeron, ustedes querían un hogar en Palestina, aquí lo tienen. A los árabes les dijeron, ustedes querían ser independientes y tener reinos propios. Hagámoslo, nosotros los apoyamos. Al final, los británicos solo pensaron en sí mismos. En gran medida, el principal resultado de la Primera Guerra Mundial para Jerusalén fue que la disputa entre Israel y Palestina, de la que tanto sabemos hoy en día, fue realmente instituida hasta cierto punto, sin saberlo, por las múltiples promesas y apuestas políticas británicas. Los árabes palestinos ahora esperan que al fin se les conceda su propia nación, pero la población judía espera lo mismo. Las semillas del próximo gran conflicto de Jerusalén han sido plantadas.